Hay momentos en la historia en los que la muerte se niega a seguir sus propias reglas. Cuando un cuerpo frío e inanimado de repente vuelve a respirar. Cuando testigos juran bajo juramento que vieron lo imposible. Eliza Wells murió 2 veces en Charleston, Carolina del Sur, en 1848. En ambas ocasiones, los médicos confirmaron su muerte. En ambas ocasiones, fue preparada para el entierro. Y en ambas ocasiones, regresó. Lo que las revistas médicas se negaron a publicar. Lo que la élite de la ciudad intentó desesperadamente enterrar junto con su ataúd vacío. Y lo que 3 docenas de testigos declararon haber visto con sus propios ojos permaneció oculto en cartas privadas y documentos judiciales sellados durante más de un siglo. Esta noche, escucharás lo que realmente le sucedió a la chica que desafió a la muerte, no una, sino 2 veces. Antes de continuar con la historia de Eliza Wells, quiero que hagas algo por mí. Si estás escuchando esto en este momento, deja un comentario abajo diciéndome de qué estado o ciudad eres. Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajan estas historias oscuras. Y si aún no te has suscrito, pulsa ese botón ahora porque la historia que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y lo que hay entre ambas. Ahora, déjame llevarte de vuelta a una época en la que Charleston era una ciudad de contradicciones, donde la historia de una joven sacudiría los cimientos de todo lo que su gente creía. Charleston en 1848 era una ciudad construida sobre las espaldas de personas esclavizadas. Sin embargo, se enorgullecía de su refinamiento y cultura. Las calles empedradas del barrio francés resonaban con el clip-clop de caballos que tiraban de carruajes llenos de damas con vestidos de seda y caballeros con sombreros altos. Grandes mansiones bordeaban el Battery, con sus piazzas orientadas hacia el puerto, donde los barcos traían algodón, arroz y carga humana. El aire siempre llevaba el aroma de agua salada mezclado con flores de magnolia. Y en los meses de verano, la humedad opresiva hacía que incluso respirar se sintiera como un trabajo. La familia Wells ocupaba una posición inusual en esta sociedad rígidamente estratificada. El padre de Eliza, Marcus Wells, era un hombre negro libre, una rareza en el sur antebellum. Su libertad había sido comprada por su propio padre, un hábil carpintero que había ahorrado durante 20 años para comprar la libertad de su hijo. Marcus había heredado el talento de su padre con la madera y había construido un próspero negocio de fabricación de muebles que atendía a algunas de las familias blancas más ricas de Charleston. Su artesanía era tan excepcional que incluso los clientes más prejuiciosos tragaban su orgullo para encargarle trabajos. Marcus se había casado con Catherine, una mujer de herencia mixta cuya abuela había sido una mujer de color libre de Haití. Catherine trabajaba como costurera, su delicado bordado era buscado por las mujeres de la élite de Charleston, quienes nunca la invitarían por la puerta principal, pero pagaban gustosamente precios premium por su arte. Juntos habían logrado comprar una modesta casa en Boffin Street, en un barrio donde las personas de color libre se agrupaban, creando una pequeña comunidad dentro de la ciudad más grande. Eliza era su única hija. Nacida en 1832, cuando Catherine tenía casi 40 años, un bebé milagro, como la llamaba su madre. Desde el principio, Eliza fue diferente. Era excepcionalmente inteligente, aprendiendo a leer a los 4 años observando a su madre trabajar con la Biblia. A los 7, podía calcular cifras más rápido que su padre, ayudándolo con las cuentas de su negocio. Pero fue su constitución física la que realmente la distinguía. Eliza sufría de lo que los médicos de la época llamaban ataques catalépticos, episodios repentinos en los que su cuerpo se volvía rígido. Su respiración se ralentizaba hasta casi nada y parecía deslizarse por completo fuera de la conciencia. La primera vez que sucedió, cuando tenía 9 años, sus padres pensaron que había muerto. Los gritos de Catherine hicieron que los vecinos acudieran corriendo, pero después de casi una hora, Eliza simplemente abrió los ojos y preguntó por qué todos estaban llorando.
El doctor Nathaniel Howell, uno de los pocos médicos en Charleston que trataba a pacientes negros libres, examinó a Eliza exhaustivamente después de ese primer episodio. Era un hombre delgado y erudito, con gafas de montura metálica y una expresión perpetuamente preocupada. Había estudiado en Filadelfia y había leído sobre casos similares en revistas médicas europeas. Es un trastorno del sistema nervioso, explicó a Marcus y Catherine en su estrecha oficina sobre una botica. Los franceses lo llaman catalepsia. El cuerpo entra en un estado que imita la muerte. Los músculos se vuelven rígidos. El latido del corazón y la respiración se ralentizan hasta ser imperceptibles. Pero la persona no está muerta, solo suspendida. ¿Morirá por esto?, preguntó Catherine, con la voz apenas un susurro. El doctor Howell se quitó las gafas y las limpió lentamente, un hábito que tenía cuando daba noticias difíciles. No lo sé. La literatura es escasa. Algunos pacientes experimentan estos episodios toda su vida sin efectos negativos. Otros, hizo una pausa. Otros han sido enterrados vivos. Las palabras quedaron colgando en el aire como una maldición. A partir de ese día, la familia Wells vivió con un miedo constante y corrosivo. Los episodios de Eliza se volvieron más frecuentes a medida que crecía. A veces una vez al mes, a veces varias veces por semana. Cada vez, sus padres observaban impotentes cómo el cuerpo de su hija se volvía rígido, sus ojos se ponían en blanco, su respiración se volvía tan superficial que un espejo colocado en sus labios apenas se empañaba. Pero Eliza era resiliente. Entre episodios, era vibrante y curiosa, con un ingenio agudo que a veces le metía en problemas. Tenía los delicados rasgos de su madre y la fuerte voluntad de su padre. A los 16 años, se había convertido en una hermosa joven con piel marrón profunda, ojos oscuros expresivos y cabello que llevaba en trenzas intrincadas que Catherine le había enseñado a hacer. A pesar de las limitaciones impuestas a las personas negras libres en Charleston, no podían testificar en corte contra blancos, no podían reunirse en grupos de más de 7. Tenían que llevar papeles que probaran su estatus libre en todo momento. Eliza se negaba a ser disminuida. Ayudaba a su padre en su taller, aprendiendo a tallar y lijar madera con precisión. Asistía a su madre con la costura, sus puntadas tan finas que eran casi invisibles. Y leía todo lo que caía en sus manos, tomando prestados libros de la biblioteca personal del Dr. Howell. Fue el Dr. Howell quien presentó a Eliza a Samuel Pritchard, un joven que trabajaba como empleado en una oficina de envíos. Samuel también era libre, su familia había recibido la libertad 3 generaciones atrás. Era alto y serio, con modales cuidadosos y ambiciones de algún día tener su propio negocio. Había notado a Eliza en la iglesia metodista episcopal africana en Calhoun Street, donde personas negras libres y esclavizadas que tenían permiso de sus dueños se reunían para adorar. Samuel comenzó a cortejar a Eliza correctamente, con el permiso de sus padres, visitándola los domingos por la tarde y caminando con ella por el pequeño parque donde se permitía a las personas de color. Sabía de su condición. Todos en su pequeña comunidad lo sabían, pero eso no lo detuvo. Mi abuela tenía la enfermedad de las caídas, le dijo a Eliza una cálida tarde de abril de 1848. Estaban sentados en un banco bajo un roble vivo, cuyas ramas estaban cubiertas de musgo español que se mecía con la brisa. Vivió hasta los 73 años. Una aflicción no define a una persona. Eliza le sonrió, genuinamente conmovida. La mayoría de los hombres huirían. La mayoría de los hombres son tontos, respondió Samuel, y por primera vez tomó su mano. Ese pequeño gesto de afecto, ese momento de esperanza y normalidad, sería uno de los últimos recuerdos pacíficos antes de que todo se desmoronara. La primera muerte llegó un martes a finales de mayo. El día había comenzado de manera común. Eliza se despertó temprano, como siempre, y ayudó a su madre a preparar el desayuno, gachas de maíz con mantequilla y café hecho de raíz de achicoria.
Su padre ya había salido hacia su taller, donde estaba terminando una elaborada mesa de comedor para la familia Middleton, una de las dinastías más antiguas y ricas de Charleston. La mañana ya era calurosa, del tipo de calor opresivo que hacía que la ropa se pegara a la piel y convertía cualquier trabajo físico en una ordalía. Elisa pasó la mañana ayudando a su madre con la colada, acarreando agua del aljibe y frotando ropa en una tabla de lavar hasta que sus manos estaban en carne viva. Al mediodía, se quejó de un dolor de cabeza. «Ve a acostarte», le dijo Catherine, secándose el sudor de su propia frente. «Este calor es infernal». Elisa se retiró a su pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Estaba amueblada simplemente, una cama estrecha con una colcha que Catherine había hecho, un pequeño tocador, una silla y un estante con sus pocos libros preciados. Se acostó sobre las sábanas, sin molestarse en desvestirse, y cerró los ojos. Catherine la encontró 2 horas después. Había ido a ver cómo estaba su hija, llevando una taza de agua fresca. Pero al entrar en la habitación, algo estaba inmediatamente mal. Elisa yacía perfectamente quieta, su cuerpo rígido, sus ojos entreabiertos y mirando a la nada. Su piel había adquirido un tono grisáceo pálido, y cuando Catherine tocó su mano, estaba fría. «Elisa». La voz de Catherine era aguda por el pánico. «Elisa, bebé, despierta». Nada. Ninguna respuesta, ningún movimiento. Catherine presionó su oreja contra el pecho de Elisa, escuchando desesperadamente un latido. No oyó nada. Puso su mano frente a la boca y nariz de Elisa, buscando aliento. Nada. El grito que salió de la garganta de Catherine hizo que los vecinos acudieran corriendo. En minutos, la pequeña casa estaba llena de gente. Mujeres del barrio, el anciano señor Foster de al lado, el reverendo Thomas de su iglesia, que casualmente estaba visitando a alguien cercano. Todos llegaron a la misma conclusión: Elisa Wells estaba muerta. Marcus fue llamado desde su taller. Llegó corriendo, con acerrín aún pegado a su ropa, y se abrió paso entre la multitud hasta la habitación de su hija. Cuando vio a Elisa yaciendo tan quieta y fría, algo se rompió dentro de él. Tomó su cuerpo rígido en sus brazos y lloró con un sonido que los presentes recordarían por el resto de sus vidas, un profundo aullido animal de dolor que parecía venir del centro mismo de la tierra. Inmediatamente enviaron por el doctor Howell. Llegó en menos de 1 hora, con su maletín médico en mano y el rostro grave. Examinó a Elisa minuciosamente, buscó pulso en su muñeca, cuello y tobillo. Escuchó su pecho con su estetoscopio. Sostuvo una llama de vela cerca de sus ojos para ver si las pupilas reaccionaban. Pinchó su dedo con una aguja para ver si se inmutaba. Nada. Ninguna respuesta a ningún estímulo. Finalmente, el doctor Howell se enderezó y se quitó las gafas. Sus manos temblaban ligeramente. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Se ha ido». Catherine se derrumbó. Marcus se quedó congelado, incapaz de procesar las palabras. Los vecinos comenzaron los rituales familiares de la muerte: cubrir espejos, detener el reloj en la habitación de Elisa a las 2:47 de la tarde, la hora en que el doctor Howell oficialmente la declaró muerta. Pero el doctor Howell apartó a Marcus, lejos de los demás. «Necesito decirte algo», dijo en voz baja. «Dada la condición de Elisa, dada su historia de episodios catalépticos, quiero estar absolutamente seguro. Voy a anotar en mis registros que no debe ser enterrada por al menos 48 horas. Quiero observarla para estar completamente seguro». Marcus asintió aturdido. «¿Crees que podría?» «Creo que debemos ser cuidadosos», dijo el doctor Howell. «Eso es todo». La noticia se extendió rápidamente por la comunidad negra libre de Charleston. Al atardecer, un flujo constante de visitantes llegaba a presentar sus respetos. Samuel Pritchard llegó y se sentó junto al cuerpo de Elisa durante horas, sosteniendo su mano fría, con lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro.
Las mujeres de la iglesia trajeron comida. Los hombres se ofrecieron a ayudar a Marcus a construir un ataúd. El cuerpo de Elisa fue colocado en la sala principal, vestida con su mejor vestido, un sencillo pero elegante algodón azul que Catherine había hecho para ella. Sus manos estaban cruzadas sobre su pecho. Se encendieron velas a su alrededor. La gente entraba y salía, orando, cantando himnos, compartiendo recuerdos de la joven brillante que había sido tomada demasiado pronto. El doctor Howell visitó 3 veces ese primer día. Cada vez examinando cuidadosamente el cuerpo de Elisa. Cada vez encontró ningún signo de vida. Su cuerpo permanecía rígido, frío, sin respuesta. El tono grisáceo pálido de su piel se profundizó. Al segundo día, un leve olor a descomposición comenzó a impregnar la habitación. Me equivoqué, admitió el doctor Howell a Marcus en la tarde del segundo día. Pensé que quizás, pero no, realmente se ha ido. Marcus comenzó a construir el ataúd esa noche, trabajando a la luz de una lámpara en su taller. Fue lo más difícil que jamás había hecho. Cada tabla cepillada, cada unión cuidadosa se sentía como una traición. Lo construyó de madera de cerezo con asas de latón, haciéndolo tan hermoso como sabía. El funeral estaba programado para el jueves por la mañana, 3 días después de la muerte de Elisa. El servicio se celebraría en la Iglesia Metodista Episcopal Africana, con el entierro posterior en el pequeño cementerio detrás de ella, donde se permitía enterrar a personas de color libres. La noche del miércoles, la víspera del funeral, Catherine insistió en sentarse sola con su hija una última vez. La casa finalmente se había vaciado de visitantes. Marcus había ido a la iglesia para hacer los arreglos finales. Catherine se sentó en una silla junto a la mesa donde yacía el cuerpo de Elisa, sosteniendo la mano fría de su hija y orando. Oró durante horas, con la voz ronca por el llanto, suplicando a Dios un milagro que sabía que no llegaría. Recitó todas las oraciones que conocía, todos los salmos, todos los himnos. Habló con Elisa, contándole historias de su infancia, recordándole tiempos felices, pidiendo perdón por cada palabra dura que alguna vez había dicho. Era casi medianoche cuando el agotamiento de Catherine finalmente venció a su dolor. Su cabeza se inclinó hacia adelante y se quedó dormida en la silla, aún sosteniendo la mano de Elisa. Despertó al sonido de un jadeo. Por un momento, desorientada en la oscuridad, las velas se habían quemado bajas, Catherine pensó que lo había soñado. Pero luego lo oyó de nuevo, una inhalación desesperada y traqueteante. Miró a Elisa. El pecho de su hija se movía, subiendo y bajando rápidamente, como si hubiera estado bajo el agua y acabara de romper la superficie. Sus ojos, que habían estado entreabiertos y vidriosos durante 3 días, de repente se enfocaron. Sus dedos, que habían estado fríos y rígidos, se movieron en la mano de Catherine. «Mamá». La voz de Elisa era apenas un susurro, seca y quebrada. Catherine gritó. No fue un grito de miedo, sino de shock tan profundo que pasó por alto todo pensamiento racional. Saltó de la silla, tropezando hacia atrás, su mente incapaz de reconciliar lo que sus ojos veían. Elisa se estaba sentando lentamente, con rigidez, sus movimientos torpes e incoordinados. Pero se estaba moviendo. Estaba respirando. Estaba viva. «Mamá, ¿qué pasa?» La voz de Elisa estaba confundida, asustada. «¿Por qué estás gritando?» «¿Por qué estoy?» Miró hacia abajo, a sí misma, al vestido que llevaba, a las velas a su alrededor. «¿Por qué estoy en la sala principal?» «¿Qué pasó?» Catherine no podía hablar, no podía moverse, no podía procesar lo que estaba ocurriendo. La puerta principal se abrió de golpe. Marcus había oído el grito desde la calle y había corrido de vuelta a la casa, temiendo un intruso o un incendio. Se detuvo en seco en el umbral, con los ojos muy abiertos. «Elisa». Su voz era apenas audible. «Papá». Elisa se volvió hacia él y el movimiento pareció causarle dolor. Hizo una mueca,
presionando una mano contra su pecho. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos parecen tan asustados? ¿Por qué me siento tan extraña? Marcus se movió primero. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas y tomó a Elisa en sus brazos, abrazándola tan fuerte que ella jadeó. Estaba temblando, todo su cuerpo sacudido. Y cuando Catherine finalmente encontró la fuerza para moverse, se unió a ellos, los 3 se abrazaron y lloraron, aunque si era de alegría, terror o pura incomprensión, ninguno podría haberlo dicho. Los vecinos, oyendo el alboroto, comenzaron a llegar. La primera en entrar fue la señora Foster de al lado. Y cuando vio a Elisa viva, moviéndose, hablando, se desmayó. Otros se apiñaron detrás de ella y la pequeña casa estalló en caos. Algunas personas gritaron, algunas oraron, algunas huyeron convencidas de que veían un fantasma o un demonio. Alguien tuvo la presencia de ánimo para enviar por el doctor Howell. Llegó corriendo, con la camisa a medio abotonar y su maletín médico en la mano. Se abrió paso entre la multitud y se detuvo, mirando a Elisa con una expresión de absoluta incredulidad. «Esto no es posible», susurró. Pero Elisa estaba allí, innegablemente viva, sentada en el borde de la mesa y mirando el caos con creciente angustia. «Doctor Howell, por favor», dijo, con la voz ganando fuerza. «Por favor, dígame qué está pasando. ¿Por qué todos actúan así? ¿Qué me pasa?» El doctor Howell se acercó lentamente, como si temiera que ella pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Tomó su muñeca y buscó un pulso. Estaba allí, rápido, pero fuerte y constante. Escuchó su corazón. Latía. Miró sus ojos. Las pupilas se contrajeron normalmente cuando sostuvo una vela. «Elisa», dijo con cuidado. «¿Qué es lo último que recuerdas?» Ella frunció el ceño, pensando. «Yo, tenía dolor de cabeza. Mamá me dijo que me acostara. Fui a mi habitación y...» Su ceño se profundizó. «No recuerdo nada después de eso. Es como si me hubiera dormido, pero tuve sueños extraños, sueños oscuros. No podía moverme, no podía hablar, pero podía oír cosas, voces, llanto. Oí a mamá llorando y a papá y a Samuel. Quería decirles que estaba bien, pero no podía hacer que mi cuerpo funcionara. Era como estar atrapada». Miró al doctor Howell, con los ojos muy abiertos y asustados. «¿Cuánto tiempo estuve dormida?» «Elisa», dijo el doctor Howell suavemente. «No estabas dormida. Estabas muerta. Has estado muerta durante 3 días». La habitación cayó en absoluto silencio. Elisa lo miró fijamente. «Eso no es posible. Yo mismo te examiné varias veces. No tenías latido, no respirabas, no respondías a ningún estímulo. Tu cuerpo estaba frío y rígido. Mostrabas signos de descomposición. Te declaré muerta, Elisa. Firmé el certificado de defunción. Tu funeral está programado para mañana por la mañana». Elisa miró alrededor de la habitación, las velas, su vestido, las caras de los vecinos mirándola con una mezcla de maravilla y miedo. Miró a sus padres, vio la verdad en sus rostros manchados de lágrimas. «Morí». Su voz era pequeña, infantil. «Moriste», confirmó el doctor Howell. «Y de alguna manera, imposiblemente, regresaste». La noticia se extendió por Charleston como un incendio forestal. Al amanecer, una multitud se había reunido fuera de la casa de los Wells, personas negras libres, personas esclavizadas que se habían escapado de sus dueños, e incluso algunos blancos atraídos por la historia imposible. La chica que había muerto y vuelto a la vida. Algunos venían por curiosidad, algunos por fe, creyendo que estaban presenciando un milagro. Otros venían por miedo, convencidos de que había ocurrido algo antinatural. El doctor Howell pasó toda la noche examinando a Elisa, documentando todo. Midió su pulso, su temperatura, su respiración.
probó sus reflejos, su memoria, su fuerza física. Aparte de algo de rigidez en los músculos y una debilidad persistente, parecía perfectamente sana. Más que eso, parecía perfectamente normal, como si los últimos 3 días no hubieran sido más que un sueño profundo. Necesito escribir a mis colegas, dijo el doctor Howell a Marcus cuando salió el sol. Esto es sin precedentes. Las revistas médicas necesitan saber de esto. Esto podría cambiar todo lo que entendemos sobre la muerte, sobre la catalepsia, sobre... No. La voz de Marcus era firme. No revistas, no cartas, no publicidad. El doctor Howell lo miró sorprendido. Pero Marcus, esto es un milagro médico. La comunidad científica. La comunidad científica querrá estudiarla como a un animal en un zoológico, interrumpió Marcus. Querrán pincharla y probarla, ponerla en exhibición. Y peor, bajó la voz. Peor, hay gente en esta ciudad que dirá que está poseída, que es un demonio o una bruja. Tú sabes cómo piensa la gente. Sabes lo que harán. El doctor Howell guardó silencio porque sí lo sabía. Había visto lo que el miedo y la superstición podían hacer. Especialmente en una ciudad donde la mayoría de las personas negras estaban esclavizadas y donde incluso las personas de color libres vivían bajo constante sospecha y control. Decimos a la gente que fue un error, continuó Marcus. Decimos que estaba en un estado cataléptico muy profundo, tan profundo que imitaba la muerte, pero que nunca estuvo realmente muerta. Decimos que yo me equivoqué al permitir que los preparativos del funeral procedieran tan rápido. Asumimos la culpa y seguimos adelante. Pero yo la examiné, protestó el doctor Howell, varias veces. Estaba muerta, Marcus. Clínicamente, médicamente muerta. Apostaría mi reputación por ello. Entonces no apuestes tu reputación, dijo Marcus en voz baja. Apuesta la de ella, apuesta su vida. Porque si la gente cree que realmente murió y regresó, no verán un milagro. Verán algo a lo que temer. Y el miedo hace a la gente peligrosa. El doctor Howell quiso discutir, pero no pudo. Sabía que Marcus tenía razón. Así que elaboraron una historia. El doctor Howell escribió un informe revisado afirmando que había cometido un error en su examen inicial. Que Elisa había estado en un estado cataléptico extremadamente profundo que había imitado la muerte tan de cerca que incluso un médico entrenado había sido engañado. Anotó que su condición era un fenómeno médico conocido, aunque raro, y que aunque su recuperación era notable, no era sobrenatural. Pero el daño ya estaba hecho. La historia se había extendido demasiado lejos, demasiado rápido. En días, personas de todo Charleston venían a ver a la chica que había muerto y regresado. Algunos traían familiares enfermos, suplicando que Elisa los tocara, convencidos de que había sido bendecida con poderes curativos. Otros venían a condenarla, gritando versículos bíblicos sobre brujería y tratos con demonios. La familia Wells intentó mantener la normalidad. Marcus volvió a su taller. Catherine reanudó su costura. Elisa intentó ayudar con las tareas del hogar, pero nada era normal ya. La gente la miraba en la calle. Los niños huían de ella. Antiguos amigos cruzaban al otro lado de la carretera para evitarla. Samuel Pritchard fue uno de los pocos que se mantuvo a su lado. Venía a visitarla todos los días, sentándose con Elisa en el pequeño salón, hablando de cosas ordinarias, el clima, los barcos en el puerto, planes para el futuro. La trataba exactamente como antes, y por eso Elisa estaba profundamente agradecida. ¿Crees que estoy maldita?, le preguntó un día de junio. Estaban sentados en la piazza, el calor haciendo que el aire brillara. No, dijo Samuel firmemente. Creo que tienes una condición médica que aún no entendemos completamente. Eso es todo. La gente piensa que soy un demonio. La gente es ignorante. El reverendo ya no me deja ir a la iglesia. Dice que mi presencia perturba a la congregación.
La mandíbula de Samuel se tensó. Entonces el reverendo es un tonto. Elisa logró una pequeña sonrisa. Eres muy amable conmigo. No estoy siendo amable, dijo Samuel, tomando su mano. Estoy siendo honesto. Eres la misma persona que eras antes. Nada ha cambiado. Pero todo había cambiado, y ambos lo sabían. Durante 6 semanas, la vida lentamente volvió a algo que se parecía a la normalidad. Las multitudes fuera de la casa de los Wells disminuyeron. El chisme, aunque nunca se detuvo por completo, se volvió menos intenso. La fuerza de Elisa regresó y sus episodios catalépticos, sorprendentemente, parecían haber disminuido en frecuencia. El Dr. Howell teorizó que quizás el episodio prolongado había de alguna manera reiniciado su sistema nervioso, aunque admitió que solo estaba adivinando. Marcus recibió un gran encargo, un conjunto completo de muebles de dormitorio para un rico plantador de Beaufort. Era el tipo de trabajo que podía sostener a la familia durante meses. El negocio de bordado de Catherine, que había sufrido durante el escándalo, comenzó a recuperarse cuando sus clientes habituales regresaron silenciosamente. Samuel pidió formalmente a Marcus permiso para casarse con Elisa. Marcus, después de una larga conversación con su hija, dio su bendición. Planearon una boda pequeña y tranquila para el otoño, después de que pasara lo peor del calor del verano. Por un breve momento, parecía que la pesadilla había terminado. Luego, en una tarde húmeda a principios de julio, Elisa murió de nuevo. Estaba en el mercado con su madre comprando verduras para la cena. Estaba abarrotado, ruidoso, el aire espeso con olor a pescado, productos y cuerpos sin lavar. Elisa se sentía bien, cansada por el calor, pero bien. Estaba examinando una canasta de tomates cuando de repente se volvió rígida. Catherine lo vio suceder, vio los ojos de su hija ponerse en blanco, vio su cuerpo bloquearse y comenzar a caer. Catherine la atrapó antes de que golpeara el suelo, gritando por ayuda. Pero esta vez fue diferente de sus episodios anteriores. Esta vez, Elisa no solo se volvió rígida. Su piel se volvió gris en segundos. Sus labios adquirieron un tinte azulado. Y cuando Catherine presionó su oreja contra el pecho de Elisa, no oyó nada. Ningún latido. Ningún aliento. No, susurró Catherine. No, 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 otra vez no. Por favor, Dios, otra vez no. La gente se apiñó alrededor, algunos tratando de ayudar, otros solo mirando. Alguien corrió por el Dr. Howell. Alguien más corrió a buscar a Marcus. El mercado descendió en caos, con vendedores abandonando sus puestos y clientes presionando para ver qué pasaba. El Dr. Howell llegó rápidamente. Su oficina estaba a solo unas cuadras. Se abrió paso entre la multitud y se arrodilló junto al cuerpo de Elisa. Realizó su examen rápidamente, eficientemente, su rostro volviéndose más sombrío con cada segundo. Ningún pulso, ningún aliento, ninguna respuesta a ningún estímulo. Miró a Catherine y la expresión en su rostro lo dijo todo. No, dijo Catherine, con la voz subiendo. No, te equivocas. Te equivocaste antes. Despertará. Despertará como lo hizo antes. Catherine. Despertará. Catherine estaba gritando ahora, aferrándose al cuerpo de Elisa. Despertará. Siempre despierta. Marcus llegó y tuvo que apartar físicamente a su esposa para que el Dr. Howell pudiera continuar su examen. Pero no había nada que examinar. Elisa Wells estaba muerta de nuevo. Esta vez la reacción fue diferente. Esta vez la gente no estaba solo conmocionada o afligida. Estaba asustada, enojada, sospechosa. No es natural, murmuró alguien en la multitud. Está maldita. Otra voz dijo, no debería haber regresado la primera vez. Esto es el juicio de Dios. El Dr. Howell ordenó que el cuerpo de Elisa fuera llevado de vuelta a la casa de los Wells. La examinó allí más minuciosamente que antes,
documentando todo. Buscó veneno, signos de violencia, cualquier explicación. No encontró nada. Como antes, Elisa simplemente había dejado de funcionar. Pero esta vez, el Dr. Howell estaba decidido a estar absolutamente seguro antes de declararla muerta. Había estado equivocado una vez, o eso había afirmado en su informe revisado. No cometería ese error de nuevo. Se quedó con el cuerpo durante 12 horas seguidas, buscando cualquier signo de vida cada 30 minutos. Usó todas las pruebas que conocía, pinchazos con agujas, llamas cerca de su piel, gritos en su oído, presión en su pecho. Nada, ninguna respuesta. A medianoche, se vio obligado a aceptar la verdad. Elisa Wells estaba muerta por segunda vez. Firmó el certificado de defunción con mano temblorosa. El funeral estaba programado para 2 días después, el sábado. Esta vez no habría demoras, ningún periodo de espera. El cuerpo sería enterrado rápidamente antes de que pudiera pasar algo más. Pero la ciudad estaba en un alboroto. La historia de Elisa Wells, la chica que había muerto, vuelto a la vida y luego muerto de nuevo, se había extendido más allá de la comunidad negra libre de Charleston. Se discutía en salones blancos, en iglesias, en tabernas. Los periódicos recogieron la historia, imprimiendo versiones sensacionalistas que poco se parecían a la verdad. Algunos lo llamaban un milagro. Otros lo llamaban brujería. Líderes religiosos debatían si Elisa había sido resucitada por Dios o reanimada por el diablo. Hombres médicos discutían sobre catalepsia, animación suspendida y la naturaleza de la muerte misma. La controversia se volvió tan acalorada que la oficina del alcalde emitió un comunicado pidiendo calma y descartando todo el asunto como una curiosidad médica exagerada por la superstición. Pero para Marcus y Catherine Wells, no había controversia, no había debate. Solo había duelo. Un duelo infinitamente peor por el hecho de que ya habían llorado a su hija una vez, habían experimentado la alegría imposible de su regreso y ahora tenían que enfrentar su pérdida de nuevo. Samuel Pritchard estaba devastado. Se sentó con el cuerpo de Elisa toda la noche antes del funeral, hablando con ella como si pudiera oírlo, suplicándole que regresara de nuevo, prometiendo que cuidaría de ella sin importar qué. Que no le importaba lo que la gente dijera o pensara. Pero Elisa no despertó. Pasó el viernes. El cuerpo permaneció frío, rígido, sin respuesta. El olor a descomposición comenzó a impregnar la casa. El Dr. Howell visitó varias veces, confirmando cada vez que no había cambio, ningún signo de vida. Llegó la mañana del sábado. El funeral sería a las 10. La iglesia estaba llena no solo de gente que conocía a Elisa, sino de buscadores de curiosidades, de personas que querían presenciar el entierro de la chica que había desafiado a la muerte una vez y podría hacerlo de nuevo. El reverendo, a pesar de su renuencia anterior, aceptó realizar el servicio, aunque su sermón se centró mucho en aceptar la voluntad de Dios y no cuestionar los misterios de la vida y la muerte. El ataúd, el mismo hermoso ataúd de cerezo que Marcus había construido semanas antes, fue llevado al cementerio por 6 hombres de la comunidad. Marcus insistió en ser uno de ellos, aunque sus piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. La tumba había sido cavada en una esquina del cementerio bajo un árbol de magnolia. Era un lugar hermoso, pacífico y sombreado. Catherine lo había elegido. El ataúd fue bajado a la tierra. El reverendo dijo las oraciones finales. La gente comenzó a pasar, dejando flores en la tumba, diciendo sus adioses. Y entonces, desde dentro del ataúd, vino un sonido. Un golpe, amortiguado, pero inconfundible. La multitud se congeló. Otro golpe y otro. Y luego, clara y desesperada, una voz: «Déjenme salir, por favor. No puedo respirar. Déjenme salir». Por un momento, nadie se movió. Nadie podía moverse. La imposibilidad de lo que oían los había paralizado a todos. Entonces Samuel Pritchard se abrió paso entre la multitud y saltó a la tumba.
Aterrizó fuerte sobre el ataúd y comenzó a arañar la tapa, gritando por herramientas, por ayuda, porque alguien hiciera algo. Marcus y 2 hombres más saltaron tras él. Alguien corrió por una palanca. La multitud se apiñó. Todos gritando, algunos orando, algunos llorando, algunos retrocediendo en terror. La tapa del ataúd fue forzada. Elisa estaba dentro, viva, con los ojos muy abiertos por el terror, las manos ensangrentadas de donde había golpeado la madera. Jadeaba por aire, su pecho agitándose, su rostro surcado de lágrimas. Samuel la sacó del ataúd y la levantó de la tumba. Ella se derrumbó en sus brazos, sollozando, temblando, incapaz de hablar. La multitud estalló. Algunas personas gritaron. Algunas se desmayaron. Algunas huyeron. Algunas cayeron de rodillas, convencidas de que estaban presenciando un milagro o una maldición o el fin del mundo. El doctor Howell se abrió paso en el caos y examinó a Elisa allí mismo en el cementerio. Estaba viva, innegablemente. Imposiblemente viva. Su corazón latía. Respiraba. Estaba consciente y aware. ¿Cuánto tiempo?, jadeó ella, aferrándose a Samuel. ¿Cuánto tiempo estuve allí? 2 días, dijo el doctor Howell, con la voz temblando. Has estado muerta durante 2 días. Elisa comenzó a gritar. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Charleston se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama los misterios oscuros. Pulsa el botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después. Las secuelas de la segunda resurrección de Elisa fueron catastróficas. La historia explotó más allá de Charleston, extendiéndose por Carolina del Sur y estados vecinos. Periódicos de tan lejos como Nueva York y Boston recogieron el relato. Algunas publicaciones lo trataron como una curiosidad médica, otras como prueba de intervención divina, otras aún como evidencia de posesión demoníaca. La casa de la familia Wells fue sitiada. La gente acampaba afuera exigiendo ver a Elisa, tocarla, oír su historia. Algunos traían familiares enfermos, convencidos de que podía curarlos. Otros traían Biblias y cruces, convencidos de que necesitaba ser exorcizada. Las autoridades locales tuvieron que colocar guardias para mantener a las multitudes bajo control. Los líderes religiosos estaban divididos. Algunos predicadores declararon a Elisa un milagro, prueba del poder de Dios sobre la muerte. Otros la condenaron como una abominación, algo que no debería existir, una violación de la ley natural. Hubo llamados para que fuera examinada por autoridades eclesiásticas, para que fuera probada, para que se demostrara si era santa o impía. Hombres médicos de todo el país escribieron al doctor Howell exigiendo detalles, cuestionando su competencia, proponiendo teorías. Algunos sugerían que nunca había muerto realmente, que el doctor Howell era simplemente un médico incompetente que no podía distinguir entre muerte y inconsciencia profunda. Otros proponían que Elisa tenía una condición fisiológica única que le permitía entrar en un estado de animación suspendida. Unos pocos incluso sugerían fraude, que todo el asunto era un elaborado engaño. Pero el doctor Howell sabía la verdad. Había examinado a Elisa ambas veces. No había encontrado latido, aliento ni signos de vida. Había observado su cuerpo durante horas, había realizado todas las pruebas que conocía. Había estado muerta, clínicamente, médicamente, innegablemente muerta, y luego había regresado. Escribió un informe detallado de ambos incidentes, documentando todo lo que había observado. Lo presentó al Charleston Medical Journal, esperando su publicación. La revista lo rechazó. El editor escribió que, aunque la reputación del Dr. Howell era respetada, las afirmaciones en su informe eran simplemente demasiado extraordinarias para ser creídas. Y publicarlas dañaría la credibilidad de la revista. El Dr. Howell intentó con otras revistas. Todas rechazaron el informe,
algunas cortésmente, algunas despectivamente, algunas con acusaciones directas de fraude o incompetencia. Frustrado y desesperado por entender lo que había sucedido, el Dr. Howell comenzó a investigar casos similares. Escribió a colegas en Europa, donde la ciencia médica era más avanzada. Revisó bibliotecas médicas en busca de cualquier referencia a fenómenos similares. Lo que encontró fue perturbador. Había otros casos, no muchos, pero existían. Casos de personas que habían sido declaradas muertas, preparadas para el entierro y luego revividas. La mayoría de estos casos habían ocurrido en Europa en siglos anteriores y la mayoría habían terminado mal, con la persona resucitada acusada de brujería y ejecutada, o rechazada por sus comunidades y muriendo en pobreza y aislamiento. Pero había algunos relatos médicos escritos por médicos que habían presenciado estos eventos e intentado entenderlos. El término que usaban era muerte aparente. Un estado que se parecía tanto a la muerte que incluso profesionales médicos entrenados podían ser engañados. Las causas eran variadas: catalepsia, ciertos venenos, frío extremo, trauma severo. En algunos casos, la persona había estado en ese estado durante días antes de revivir. El Dr. Howell se convenció de que esto era lo que le había sucedido a Elisa. Su condición cataléptica combinada con algún factor desconocido, quizás el calor, quizás el estrés, quizás algo en su fisiología única, la había hecho entrar en un estado de muerte aparente tan profundo que había engañado a todos, incluido él. Pero eso no explicaba por qué había sucedido dos veces, ni por qué, en ambos casos, había mostrado claros signos de descomposición, la piel gris, el olor, la frialdad antes de revivir. El Dr. Howell no tenía respuestas, solo preguntas que lo mantenían despierto por las noches. Para Elisa, la experiencia fue traumática más allá de las palabras. Recordaba la oscuridad, la parálisis, la sensación de estar atrapada en su propio cuerpo, incapaz de moverse, hablar o señalar que aún estaba allí, aún consciente. Recordaba oír voces, a sus padres llorando, a Samuel suplicándole que despertara, al Dr. Howell pronunciándola muerta. Recordaba el terror de intentar gritar, intentar moverse y no poder hacer ninguna de las dos cosas. Y recordaba el ataúd, la oscuridad absoluta, el olor a madera y tela, la realización de que estaba encerrada, enterrada, que nadie sabía que estaba viva, el pánico que la había invadido. Los golpes desesperados en la tapa, los gritos hasta que su voz se volvió ronca, la certeza de que iba a morir allí, morir de verdad, asfixiándose en la oscuridad. Tenía pesadillas todas las noches. Despertaba gritando, convencida de que estaba de vuelta en el ataúd, que la oscuridad se cerraba. Samuel, que se había mudado a la casa de los Wells para ayudar a cuidarla, la abrazaba hasta que el pánico pasaba, susurrando reassurance de que estaba a salvo, que estaba viva, que no dejaría que nada le pasara. Pero Elisa no se sentía a salvo. Se sentía como si estuviera viviendo en tiempo prestado, como si la muerte la acechara, esperando otra oportunidad. ¿Y si vuelve a pasar?, le preguntó al Dr. Howell durante una de sus visitas. ¿Y si muero de nuevo y esta vez nadie me oye? ¿Y si me entierran y despierto y estoy sola en la oscuridad y nadie viene? El Dr. Howell no tenía consuelo que ofrecer porque estaba pensando lo mismo. Propuso una solución, un ataúd de seguridad. Se usan en Europa, explicó a Elisa y sus padres. Ataúdes diseñados con una campana o una bandera unida a una cuerda que baja hasta dentro del ataúd. Si la persona despierta, puede tirar de la cuerda y alertar a la gente en la superficie. Marcus estaba horrorizado. Estás hablando de prepararla para que muera de nuevo. Estoy hablando de prepararnos para la posibilidad, dijo el Dr. Howell suavemente. Si Elisa entra en este estado de nuevo, y dada su historia, tenemos que asumir que podría, necesitamos asegurar que pueda pedir ayuda. Fue una conversación sombría, pero necesaria. Marcus aceptó construir un ataúd modificado con un sistema de campana. Quedó en su taller, un recordatorio constante de la pesadilla que vivían. Pero pasaron semanas y Elisa permaneció sana.
Sus episodios catalépticos, que habían sido tan frecuentes antes, parecían haber desaparecido por completo. Recuperó su fuerza, su color, su vitalidad. Comenzó a esperar que quizás lo peor hubiera pasado, que lo que sea que había causado esas dos muertes terribles hubiera terminado. Samuel propuso matrimonio de nuevo. Esta vez Elisa aceptó sin dudar. Se casaron en una pequeña ceremonia privada en la casa de los Wells, con solo familia y unos pocos amigos cercanos presentes. Ninguna iglesia aceptó oficiar la boda. Elisa era demasiado controvertida, demasiado aterradora. Pero no importó. Elisa y Samuel eran felices. Se mudaron a una pequeña casa que Samuel había estado ahorrando para comprar, a solo unas calles de sus padres. El empleador de Samuel, impresionado por su dedicación y ética de trabajo, lo ascendió a un puesto con más responsabilidad y mejor salario. Elisa lo ayudaba con la contabilidad y correspondencia. Su mente aguda y educación la convertían en una compañera invaluable. Durante casi un año, la vida fue buena. Elisa y Samuel hablaban de formar una familia. El negocio de muebles de Marcus prosperaba. El bordado de Catherine estaba en alta demanda. El escándalo lentamente se desvaneció, reemplazado por nuevos chismes y nuevas controversias. El Dr. Howell publicó un artículo en una pequeña revista médica, cuidadosamente redactado para evitar sensacionalismo, discutiendo catalepsia y muerte aparente. No mencionó a Elisa por nombre, pero quienes conocían la historia reconocieron el caso que describía. El artículo fue en gran parte ignorado por el establishment médico, pero unos pocos médicos le escribieron con interés y se desarrolló una pequeña red de correspondencia. Todo parecía volver a la normalidad. Y entonces, en la primavera de 1850, Elisa quedó embarazada. El embarazo fue difícil desde el principio. Elisa sufrió náuseas severas, agotamiento y mareos. El Dr. Howell la monitoreó de cerca, preocupado de que el estrés en su cuerpo pudiera desencadenar otro episodio cataléptico. Pero pasaron semanas, luego meses, y aunque Elisa estaba incómoda, permaneció estable. Samuel estaba extasiado ante la perspectiva de ser padre. Consentía a Elisa, trayéndole todo lo que antojaba, leyéndole por las noches, masajeando sus pies hinchados. Marcus construyó una cuna de madera de nogal con intrincados tallados de flores y pájaros. Catherine cosió ropa y mantas diminutas, sus puntadas tan perfectas como siempre. El bebé estaba previsto para finales de septiembre. Cuando el verano viró a otoño, Elisa creció más grande y más incómoda, pero también más emocionada. Hablaba constantemente del bebé, de nombres, de qué tipo de madre quería ser. El miedo que la había atormentado tanto tiempo parecía desvanecerse, reemplazado por esperanza y anticipación. El 23 de septiembre de 1850, Elisa entró en trabajo de parto. Fue un parto largo y difícil. El Dr. Howell atendió junto con una experimentada partera llamada señora Patterson. El parto duró toda la noche y hasta el día siguiente. Elisa estaba exhausta, con dolor, pero determinada. Finalmente, en la tarde tardía, nació el bebé. Una niña, pequeña pero sana, con un poderoso juego de pulmones que usó para anunciar su llegada al mundo. Elisa sostuvo a su hija por primera vez, con lágrimas corriendo por su rostro, y sintió una alegría tan profunda que era casi dolorosa. Samuel estaba a su lado, con la mano en su hombro, mirando a su hija con asombro. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó suavemente. Elisa miró el diminuto rostro perfecto. Grace, dijo. Su nombre es Grace. Durante 2 horas, todo fue perfecto. Elisa amamantó al bebé. Samuel la sostuvo. Catherine y Marcus vinieron a conocer a su nieta. El Dr. Howell examinó a madre e hija y las declaró sanas. Y entonces Elisa comenzó a sentirse extraña. Estoy mareada, dijo, con la voz ligeramente arrastrada. Me siento. Sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo se volvió rígido. El bebé, aún en sus brazos,
comenzó a resbalar. Samuel atrapó a Grace antes de que cayera. El doctor Howell corrió al lado de Elisa, ya sabiendo lo que encontraría. Ningún pulso, ningún aliento, ninguna respuesta. Elisa Wells estaba muerta. Por tercera vez. Pero esta vez, el doctor Howell estaba preparado. Esta vez no la declaró muerta. No permitió que nadie preparara su cuerpo para el entierro. No dejó que nadie perdiera la esperanza. Llévenla a la cama, ordenó, y que alguien traiga mi kit médico completo de mi oficina. Ahora. Durante las siguientes 48 horas, el doctor Howell se quedó con el cuerpo de Elisa, monitoreándolo constantemente. Había traído equipo, un nuevo estetoscopio, un termómetro más sensible, un dispositivo para medir el aliento más débil. La revisaba cada 30 minutos, documentando todo. Su cuerpo mostraba todos los signos de muerte, el tono gris pálido, la frialdad, la rigidez, la ausencia de cualquier latido o aliento detectable. Pero el doctor Howell se negó a rendirse. La había visto regresar 2 veces antes. Creía que regresaría de nuevo. Marcus y Catherine mantuvieron vigilia con él. Samuel caminaba por la casa, sosteniendo a la bebé Grace, dividido entre el duelo por su esposa y la alegría por su hija. La casa estaba silenciosa excepto por los ocasionales llantos del bebé y el tic-tac del reloj. Pasaron 24 horas, ningún cambio. 36 horas, ningún cambio. 48 horas, aún ningún cambio. La esperanza del doctor Howell comenzó a flaquear. Nunca había visto a Elisa permanecer en este estado más de 2 días antes. Si iba a despertar, ya debería haberlo hecho. Quizás esta vez es diferente, susurró Catherine. Quizás esta vez realmente se ha ido. El doctor Howell no respondió. No sabía qué decir. 50 horas, 52, 54. Y entonces, a las 56 horas después de su colapso, Elisa jadeó. Fue un pequeño sonido, apenas audible, pero el doctor Howell lo oyó. Presionó su estetoscopio contra su pecho y oyó el débil e irregular aleteo de un latido comenzando de nuevo. Su pecho comenzó a subir y bajar. Alientos superficiales al principio, luego más profundos. Sus ojos se abrieron. Grace. La primera palabra de su boca fue el nombre de su hija. ¿Dónde está Grace? ¿Está bien? Samuel irrumpió en la habitación, con el bebé en brazos. Está aquí. Es perfecta. Está justo aquí. Elisa alcanzó a su hija con manos temblorosas. Samuel colocó a Grace en sus brazos y Elisa la abrazó cerca, con lágrimas corriendo por su rostro. Oí su llanto, susurró Elisa, mientras estaba, donde quiera que estuviera. Oí su llanto y supe que tenía que regresar. No podía dejarla. No podía dejarlos. El doctor Howell la examinó minuciosamente. Aparte de debilidad y agotamiento, parecía bien. Su latido era fuerte y constante. Su respiración era normal. Estaba lúcida y consciente, había regresado. Por tercera vez, Elisa Wells había vuelto de la muerte. Esta vez no hubo anuncio público, ningún funeral interrumpido, ninguna multitud de testigos. El doctor Howell, Marcus, Catherine y Samuel acordaron que lo sucedido permanecería privado. Habían aprendido la lección sobre el escrutinio público. El doctor Howell escribió un relato detallado de los 3 incidentes, pero lo guardó en sus archivos privados, sin publicar. Continuó estudiando catalepsia y muerte aparente, correspondiendo con médicos en Europa, pero nunca volvió a mencionar a Elisa por nombre en ningún foro público. Elisa se recuperó lentamente del parto y de su tercera muerte. Estuvo débil durante semanas, pero gradualmente recuperó su fuerza. Se dedicó a cuidar de Grace, encontrando en la maternidad un propósito y alegría que la ayudaron a lidiar con el trauma de lo que había experimentado. Los episodios catalépticos nunca regresaron. Lo que sea que los había causado,
Lo que sea que había causado esas 3 muertes y resurrecciones terribles, parecía haber pasado. El doctor Howell teorizó que quizás el embarazo y el parto habían alterado de alguna manera la fisiología de Elisa, curándola de la condición, pero era solo una teoría. No tenía prueba, ningún entendimiento real de lo que había sucedido. Elisa y Samuel vivieron tranquilamente, evitando la atención, criando a su hija. Grace creció como una niña sana e inteligente que no sabía nada de la extraña historia de su madre. Se lo contaron cuando fue lo suficientemente mayor para entender, pero para entonces era solo una historia, algo que había sucedido hace mucho tiempo. Marcus continuó su negocio de muebles hasta su muerte en 1867. Catherine vivió hasta 1872, lo suficiente para conocer a sus bisnietos. Samuel se convirtió en un exitoso empresario, eventualmente dueño de su propia oficina de envíos. Elisa vivió hasta los 63 años, muriendo pacíficamente en su sueño en 1895, una muerte que por todos los relatos fue completamente normal y permanente. El doctor Nathaniel Howell guardó sus registros detallados del caso de Elisa hasta su propia muerte en 1881. Sus papeles fueron donados a la Charleston Medical Society, donde permanecieron en archivos, en gran parte olvidados durante décadas. No fue hasta 1923 que un historiador médico investigando la historia de la catalepsia descubrió los archivos del Dr. Howell. Los relatos detallados de las 3 muertes y resurrecciones de Elisa Wells fueron publicados en una revista médica, causando un breve revuelo en la comunidad médica. Pero para entonces, todos los involucrados estaban muertos hace mucho, y el caso permaneció como una curiosidad médica debatida pero nunca completamente explicada. La ciencia médica moderna tiene teorías: catalepsia, síndrome de enclaustramiento, bradicardia extrema, condiciones que pueden imitar la muerte tan de cerca que incluso médicos entrenados pueden ser engañados. Pero ninguna de estas explica completamente lo que le sucedió a Elisa Wells. Ninguna explica cómo pudo mostrar signos de descomposición y luego recuperarse. Ninguna explica cómo pudo sobrevivir estando en un ataúd bajo tierra durante horas antes de ser rescatada. La verdad es que no lo sabemos. Puede que nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que Elisa Wells murió 3 veces en el lapso de 2 años. 3 veces fue declarada muerta por un médico. 3 veces su cuerpo mostró todos los signos de muerte y 3 veces, imposiblemente, regresó. ¿Fue un fenómeno médico que aún no entendemos? ¿Fue algo único en la fisiología de Elisa? ¿O fue algo más? ¿Algo que desafía la explicación racional? Los registros existen. Las notas detalladas del Dr. Howell, presenciadas y corroboradas por docenas de personas, los certificados de defunción firmados y archivados, los relatos de periódicos de la época, el testimonio de quienes estuvieron allí. Elisa Wells regresó de la muerte 2 veces, y luego una tercera vez, aunque esa resurrección final fue presenciada solo por un puñado de personas que guardaron el secreto por el resto de sus vidas. Este misterio nos muestra que incluso en nuestra era moderna, con todo nuestro conocimiento científico, aún hay cosas que no podemos explicar completamente. Eventos que desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. Historias que nos hacen cuestionar los límites entre lo posible y lo imposible. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿Fue una condición médica que simplemente no entendemos? ¿O estuvo algo más en juego? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ama los misterios. Nos vemos en la próxima.